Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy a Hebreos, capítulo 1. Ya vuelve Romanos la semana que viene, pero quería terminar diciembre con algo parecido a la Navidad. Pero Hebreos, capítulo 1. En este mes hemos mirado el nacimiento de una virgen, la importancia de cómo Dios diseñó hasta el último detalle para que Jesús pueda no cambió de ser Dios, siempre fue Dios, pero también nacer y ser hombre, y fue 100% hombre y 100% Dios, y Dios diseñó eso en un nacimiento de una virgen para que Él pueda ser nuestro Salvador. Después miramos cómo Él nació y cómo reaccionaron las personas a su nacimiento, diferentes personas. Los magos, que sabían muy poco del Señor, vieron la estrella que creemos o creo que es la gloria de Dios y salieron a adorar al Señor, y cuando lo vieron se postraron, mientras los otros que estaban ahí cerca le ignoraron, estaban indiferentes al nacimiento del Señor, pero los que sabían quién era, le adoraron. Y hoy queremos ver quién es este bebé. En Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 3, nos habla de Cristo. Y nos habla específicamente de un montón de cosas en cuanto a Cristo. Alguien me dijo que habían muchas diapositivas hoy, no se preocupen, vamos a ir rápido. Pero Hebreos capítulo 1 nos va a hablar realmente de que Dios, si bien Él vino en forma de bebé, Él vino a ser nuestro Salvador. Él es Dios y merece todo honor. En Mateo capítulo 1, versículo 23, dice: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando Jesús nació es Dios con nosotros, es cuando Él vino para ser nuestro Salvador. En Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. No era un bebé común y corriente, era Dios Poderoso, Padre Eterno, Dios con nosotros, el Príncipe de Paz, que vino a nacer para cumplir con el propósito de Dios. Lo que celebramos en esta época del año, disfrutamos de un montón de cosas, pero el propósito principal es pensar en la llegada del Dios eterno. El Dios que no necesitaba nada más. Él vino al mundo, siendo un bebé, a tomar nuestro lugar. Eso es lo que celebramos en la Navidad. Pero entonces queremos ver lo que nos dice el escritor de Hebreos en cuanto a esta persona. No lo va a mencionar como bebé, pero sí va a hablar de Cristo. Vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a ver tres cosas en esta mañana. La primera va a ser la preparación de Cristo. Miren el versículo 1. Dice ahí: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Lo primero que vemos acá es que Dios habló. Ahora, sabemos eso, Dios nos habló. No nos habló con una voz que escuchamos, nosotros, algunos sí en el Antiguo Testamento, pero tenemos la palabra de Dios, Dios nos habló. El hecho de que Dios habló, ¿saben lo que hace? Distingue a Dios de todos los otros ídolos que hay en la tierra. El hombre ha creado ídolos por todos lados. Puedo mencionar un montón, no lo voy a hacer porque me voy a olvidar de algunos, y algunos van a estar como, sí, ese
ese me gusta, ¿no? Pero tenemos ídolos y son todos mudos, ninguno puede hablar. Es más, nos dice el Antiguo Testamento que fueron tallados de madera y de diferentes cosas y ahí están, no pueden decir ni una palabra. Pero nuestro Dios no es un Dios de silencio. Nuestro Dios que creó la tierra, hizo la creación, y vamos a ver eso en un momento, Él no se quedó callado, Él no dijo, bueno, ahora vivan como ustedes quieran. No, Dios dijo, yo soy un Dios y yo voy a hablar y yo les voy a decir lo que quiero que sepan. Pero Él no quería nada más que sepamos información de Él. Dios habló para que nosotros conociéramos a Dios, para que nosotros podamos comprender hasta cierto punto quién es Dios, y cuando comprendes quién es Dios, te lleva enseguida a adorar a Dios. Entonces cuando dice acá, Dios habiendo hablado, Dios habló con un propósito, para que nosotros podamos conocer a Dios. Si Dios no hubiese hablado, no sabríamos mucho de Dios. Ahora quiero decir esto, si Dios no hubiese hablado, pero hizo la creación, sabríamos que hay alguien, hay una persona con inteligencia, con gran poder, con realmente gran belleza y orden. Sabríamos todas esas cosas de Dios porque podés ver eso en la creación. El que hizo la creación es alguien de orden, de inteligencia, de belleza y de gran poder. Pero no podríamos conocer a Dios de una manera íntima. No podríamos saber lo que Él quiere de cada uno de nosotros. No podríamos saber de su amor hacia nosotros. No podríamos saber de su cuidado hacia los que le aman. No podríamos saber todas esas cosas. Entonces Dios podría haber dicho, yo voy a hacer la creación, los dejo en su propia cuenta, hagan lo que quieran. Dios no hizo eso. Dios habló. Y la palabra hablado acá es la idea de que lo escuchamos, nosotros lo leemos. Pero dice ahí, Dios habiendo hablado, ¿cuándo? Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de mucha manera a los padres por los profetas. Está resumiendo realmente ahí, podemos entrar a todos los detalles, pero no lo vamos a hacer, pero el Antiguo Testamento. Dios en algunos momentos habló a través de sueños y visiones. Y los tenemos registrados aquí en el Antiguo Testamento. En algunos momentos habló a viva voz, directamente desde el cielo. A veces habló de una zarza ardiente, habló de diferentes maneras, se comunicó con el hombre. A veces lo hizo con símbolos o diferentes tipos. No voy a explicar qué significa eso, hay que tomar una clase de seminario y podemos entenderlo. Pero lo que nosotros tenemos acá, que habló, dice, de muchas maneras a los padres. ¿Quiénes son los padres? Está hablando de los patriarcas, de Abraham, de Jacob, de Isaías. Dios se comunicó con ellos y nos dio lo que nosotros tenemos hoy. En este caso, el autor de Hebreos no está hablando del Nuevo Testamento porque eso todavía no estaba completo. Está hablando de que tenemos el Antiguo Testamento y Dios de diferentes maneras, en diferentes tiempos, habló porque Él quería que nosotros sepamos quién Él es. Y reveló lo que Él quería que sepamos. En 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pedro, él dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, respirados, no sabemos cómo fue el proceso, pero ellos estaban escribiendo, dice, por el Espíritu Santo, escribieron lo que nosotros tenemos aquí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero hablaron de parte de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos quién es nuestro Dios. Una de las cosas, y leí esto esta semana también, vi un meme, de personas que les cuesta sentarse y leer la Biblia. Dice, tengo tantas cosas que hacer, tengo tantas, especialmente en estas fechas, donde tenés que pensar en cómo vas a celebrar y pensar en si tenés regalos para todos, o decir, te portaste mal, ¿no? Entonces este año no tenés regalo. A algunos les gusta hacer eso porque no llegaron a comprar. Pero tenemos tantas cosas, tenés fin de año con fiestas, con amigos en el trabajo y estás totalmente
cansado. No sé dónde iba con mi ilustración, perdón. Estoy cansado, es por eso. Y no tenemos, ahí va, y no tenemos tiempo para abrir la Biblia. Algunos miran la Biblia y dicen, la Biblia, realmente sí, entiendo que tengo que leerlo. Les gusta usar la palabra devocional, que a mí no me gusta. No, voy a hacerlo rápido, voy a leer mi devocional, así ya cumplí. No, hermanos, lo que tenemos acá, ¿saben lo que es? Es el conocimiento del Dios verdadero. Y entonces Dios nos da esto, nos habla para que nosotros podamos conocer quién es Dios. Y si vos tratás este libro como un libro, y si vos tratás este libro como una tarea en tu vida, no vas a conocer a Dios. Podemos ver vez tras vez, tras vez, tras vez, el salmista y diferentes personas diciendo, ¿cómo disfruto de tu palabra? ¿Por qué? Porque no era una tarea, porque era para conocer quién es Dios. Y entonces Dios nos dice acá, el autor de Hebreos nos dice, Dios habló para que nosotros tengamos el conocimiento de quién es Dios. Segunda cosa, versículo 2, vemos la presentación de Cristo. Dice versículo 2, en estos últimos días. Entonces, nos habló en el tiempo pasado a todos los padres por medio de los profetas, eso es el Antiguo Testamento. Y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Ahora dice últimos días y realmente la idea es en cualquier momento después de que vino el Señor, pero nos vino a hablar de su Hijo o por medio de su Hijo. Desde la venida de Cristo, Él nos habla de el Señor. Si vos ves en el Antiguo Testamento, siempre estaban mirando hacia adelante, esperando el Mesías. Y desde que el Señor nace, empezamos ahí en Mateo con la genealogía, pero vemos el nacimiento y de ahí en adelante se trata sobre Cristo, porque nos presenta la palabra de Dios, quién es Dios por medio de Cristo. Jesús vino, dice en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo. Y vamos a ver los detalles, pero Él vino a revelarnos quién es Dios. En Juan 14:9, Jesús le decía, mientras estaba haciendo su ministerio en la tierra, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él vino a mostrarnos quién es Dios. Todo lo que Dios quiere que sepamos está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, pero también está manifiesto en Cristo. Y lo vemos en el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento es para nuestro beneficio, para conocer quién es Dios. Todo el Antiguo Testamento está dado para saber quién es Dios. Toda la palabra que Dios nos ha dado es para saber y conocer y tener una relación personal con Dios. El Dios poderoso, el Dios eterno, el Dios que no te necesita a vos y no me necesita a mí. El Dios que realmente es un Dios de ira y castiga el pecado y lo que merecemos es que nos destruya. Ese Dios nos habla, nos da conocimiento de quién es por medio del Antiguo Testamento, por medio del Nuevo Testamento, por medio de Cristo que vino a vivir en esta tierra para que nosotros podamos conocerle. Para que nosotros podamos escuchar el plan del Evangelio y ser salvos y ser perdonados y recibir misericordia y gracia de parte de Dios. Dios nos ha dado su palabra. Y antes de ir al tercer punto, te pregunto, ¿lees sobre quién es Dios? ¿Pasas tiempo en la palabra de Dios? ¿Anhelás pasar tiempo en la palabra de Dios, conociéndole, creciendo en tu conocimiento, aprendiendo de quién es Él, viendo qué le gusta a Dios y qué no le gusta, y después aplicando esa verdad a tu corazón? Dios no nos dio esto como una tarea.
Una de las cosas que me enseñaron rápidamente en el seminario, porque es muy fácil hacerlo, dijeron, tengan cuidado en su corazón, porque esto no es un libro de donde sacamos mensajes nada más, ¿no? Porque como pastor, en ese tiempo como estudiante en el seminario, donde tenías que escribir tesis y estudiarlo, era un libro de tarea a full, ¿no? Y nos decían eso enseguida, tengan cuidado, porque no es un libro de tarea, sigue siendo la palabra de Dios para que vos y yo podamos crecer en conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos habló. Él quería que sepamos cosas de quién es Él. Él quería que vivamos de una manera que le agrada a Él. Él quería que escuchemos el Evangelio y podamos creer y seamos perdonados. Y por eso nos dio su palabra. El tercer punto, y va a ser el último, va a ser un poco más largo. La preeminencia de Cristo. Versículo 2 y el 3. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Vamos a ir con ese nomás, vamos a ver varias cosas acá, pero Él es heredero de todas las cosas. Ahora, cuando pensamos hoy en una herencia, pensamos, bueno, es más, algunas veces hace poco miraba sobre algunos de los billonarios, ¿no es cierto?, y cómo decían cómo iban a dejar sus ganancias, y a sus hijos le iban a dar solamente 10 millones de dólares. Pobre chico, bueno, 10 millones de dólares, ¿no? Pero comparado a la grandeza de su riqueza, era como monedas. Y le decían, solamente le voy a dejar 10 millones porque no quiero que se pongan vagos, quiero que usen esa plata, inviertan y puedan crecer su fortuna, ¿no? Yo me quedo con 1 millón, yo estoy bien con 1 millón, no me tienen que dar 10 millones. Pero cuando hablamos de herencia, pensamos en algo que vas a recibir, ¿no es cierto? Algo que vas a recibir de tus padres cuando mueren o lo que sea, o de alguna tía lejana que falleció y dejó un gran terreno, y vos estás como, bueno, yo recibo esa herencia. Bueno, en este caso, el autor de Hebreos, que no sabemos si es Pablo, pero el autor de Hebreos dice, Cristo va a ser el heredero de todas las cosas. Ahora, nosotros pensamos en una herencia y decimos, wow, me viene bien todo eso. Ahora, Cristo, que es Dios, ¿qué necesita Él? O sea, ¿qué va a recibir Él? ¿Qué es esta herencia que Él va a recibir? Si Él es el autor de todas las cosas, Él es el creador de todas las cosas, que vamos a ver en un momento. ¿Qué es lo que Él va a recibir? Y realmente lo que Él va a recibir es las personas que van conociendo a Cristo porque Él murió en su lugar. Y esas personas van a seguir conociendo a Cristo y va a haber multitudes, nos dice el libro de Apocalipsis, y van a ser salvos. Y Dios al final de todo se los va a entregar a Jesús y va a decir, ves, esto es para vos. Estas personas las hemos redimido por medio de tu sacrificio en la cruz. Y Él los va a entregar como regalo de amor hacia Cristo. Y vos y yo, que no podíamos llegar a Dios por nuestra propia cuenta, nosotros somos el regalo que Dios va a entregarle a su Hijo y decir, acá está, heredaste todas las cosas, acá está tu plan de redención. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a adorar a Dios y glorificarle y agradecerle por su sacrificio en la cruz. ¿Saben por cuánto tiempo vamos a hacer eso? Por toda la eternidad. La Biblia no nos dice muchas cosas sobre el cielo, pero una cosa que creo que está ahí, es que sabemos de la palabra de Dios, es que vamos a adorarle. Y vamos a hacer la herencia. Y si soy Jesús, digo, qué mal, ¿eso es lo que voy a recibir? ¿A Andrés santificado por medio de lo que yo hice? Pero Dios dice, mirá lo que hice, y se lo voy a dar a Cristo y vamos a adorarle juntos por toda la eternidad. Cuando pienso en Cristo y Él entrega todo, ¿no es cierto? Él está en la eternidad, que nosotros no entendemos en nuestras mentes, pero Él está. Dios Padre, está Jesús y está el Espíritu Santo, y vemos la Trinidad allí en las 3 personas, y ellos están en perfecta comunión. ¿Saben que ellos no necesitaban nada? No necesitaban un hombre, no necesitaban un pasatiempo, un hobby,
vamos a crear la tierra. No, no necesitaban eso, tenían perfecta comunión. Y decidieron, porque es Dios, decidieron hacer la creación, sabiendo que íbamos a pecar. Y en esa creación, sabiendo que iban a pecar, también decidieron que Jesús iba a venir y iba a morir en nuestro lugar. Jesús fue de el trono celestial a nacer aquí en un pesebre. No vinieron a adorarle como él merecía. Vinieron los magos un poco después y vinieron los pastores, pero no vinieron los reyes como él merecía. Y él nació en un pesebre, en un lugar oloroso, feo, no sé si hacía frío o calor, pero no era un lugar lindo. Jesús mismo nos dice en su ministerio que él no tenía un lugar donde poner su cabeza. Dice, los zorros tienen agujeros, los pájaros nidos, pero él no tenía un lugar para apoyar su cabeza. Cristo dejó todas esas comodidades, si podemos llamarlo así. Dejó su posición de honor para morir en nuestro lugar. ¿Cómo sabemos eso? Porque está en la palabra de Dios. Pero Él tomó nuestro lugar. No solamente que no fue exaltado como Dios, sino que fue crucificado. Y lo mataron como a un criminal en una cruz. Incluso la ropa que Él llevaba fue robada. Se lo sacaron y lo colgaron allí hasta que Él murió. Él le entregó todo. Pero lo peor de todo eso no fue todas esas cosas que sufrió en la cruz, sino fue la carga de tu pecado y mi pecado que Dios agarró y lo puso sobre Cristo. Y Cristo voluntariamente murió por cada uno de nuestros pecados. Y Él va a heredar todo. Dios sabía el plan. Y Dios dice, constituyó heredero de todas las cosas. Él va a ser el heredero y va a recibir la adoración que Él merece por toda la eternidad. Algún día, cada rodilla se inclinará y cada lengua confesará a Jesús como Señor. Aquellos que son ateos van a confesar al Señor. Aquellos que son indiferentes van a confesar al Señor. Aquellos que son rebeldes hacia Dios hoy van a confesar al Señor. Y aquellos que son redimidos también van a inclinarse y confesar al Señor. Y juntos vamos a adorarle de la manera que Él merece, porque Él es Dios, el heredero de todas las cosas. La segunda cosa que vemos acá, Él es el creador del universo. Miren el versículo 2, dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios y Jesús y crearon el mundo. Es el agente por el cual Dios creó todo. En Juan 1:3 nos dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, está hablando de Cristo, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él era el agente de la creación. Ahora nos dice acá, en el versículo 2, nos dice que por medio de quien hizo también el universo. Y la palabra en griego es aionas y significa edades. No está hablando solo de la creación que vemos nosotros, sino que Él creó el tiempo, Él creó el espacio, Él creó la fuerza, la acción, la materia y todo lo que constituye el reino material del tiempo y del espacio. Él creó cada uno de esos detalles. Hace años atrás había un neurofisiólogo, bueno, ustedes saben, pero John Eccles se llamaba, y él ganó el premio Nobel en la neurofisiología. Ahí está. Y él habló sobre la evolución. Y él dijo, las probabilidades para tener las circunstancias, para tener no solamente vida inteligente, sino poder vivir, continuar vida inteligente en la Tierra, son 400.000 billones, billones de billones, billones a 1. Y dijo, aunque es increíblemente improbable
creo que ocurrió. Sin embargo, no esperes que ocurra en otro sitio o en algún otro tiempo, porque probablemente no va a pasar. No voy a hacer el número otra vez, pero 1000 billones y billones y billones y billones a uno. Es imposible que crezca eso así nomás. Dicen que nuestro corazón, y si sabes de corazones sabes mucho más que yo, pero dice que nuestro corazón en nuestra vida late 800 millones de veces en una vida normal. Y la evolución te dice que eso salió de un lodo, de un barro primitivo, y se formó solo. Dicen que en tu vida bombea suficiente sangre para llenar más de 60 piscinas olímpicas, y eso vino de la nada. Dicen que si cortan un pedacito de tu cerebro de 1 centímetro cuadrado, que en ese centímetro cuadrado podés o tenés todos los recuerdos de una vida en un pedacito así. Hablamos a veces en las computadoras y tengo 1 terabyte para guardar cosas, ¿no? Y es una caja así, ¿no? Y después lo hacen más chico, lo van achicando más al punto que lo perdés fácil porque es chiquito. Pero ahora no sé cuál es el que le sigue al terabyte, pero uno más grande, entonces tenés una caja así, se va a achicar. Nuestro cerebro de 1 centímetro cúbico tiene la capacidad de espacio para todos los recuerdos de una vida. Eso no vino de la nada. Pensá en el sol. Podrías poner 1.200.000 tierras, ¿no?, de nuestra tierra, y aún así tener espacio para 4,5 millones de el tamaño de la luna allí adentro. Una bola de fuego masiva en el cielo, y es una estrella relativamente chica a comparación de los millones y millones de estrellas que tenemos ahí afuera. Y nos dice la palabra de Dios que Cristo creó todo eso. Y lo que es triste de eso es que cuando hablan de la evolución y dicen eso es lo que queremos creer, lo que están haciendo es robarle acá la adoración que solo Dios merece. Él es el creador. Cristo creó todo. Hizo el universo. El número 3. Él es el resplandor de la gloria de Dios. La palabra resplandor significa el brillo, la luz que irradia. No es la bombilla, es la luz que sale de la bombilla de luz. Es el resplandor de la gloria de Dios. Literalmente es Dios quien brilla. En 2 Corintios 4:6 nos dice Dios que dijo que desde las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Cristo revela la gloria de Dios, Él es el resplandor. Perdón que hablo del sol, y si hablas con lo miraba en diferentes comentarios y trataba de entenderlo, porque yo no soy una persona que es muy buena con todos estos estudios, pero el sol, el brillo del sol, saben que eso no es el sol, ¿no? No es el sol. No, nunca hemos visto al sol realmente. Todo lo que sabemos del sol o lo que vemos, porque no podemos con nuestros ojos verlo, es lo que emana de las explosiones de gas, de fuego, que salen allí. Y el resplandor es lo que nosotros vemos, es lo que sentimos, pero no es el sol. Es lo que emana, lo que vemos y lo que tenemos luz. El brillo del sol es de la misma naturaleza que el sol, pero no es el sol. Y si el sol no tuviera su brillo, entonces no sería el sol que nosotros conocemos hoy. El brillo no puede separarse del sol y sin embargo el brillo no es el sol. Así es Jesucristo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él vino a mostrarnos quién es Dios. Lo vemos a Él, vemos a Dios, conocemos a Dios.
Próximo. Él es la representación exacta, nos dice el versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. La palabra representación exacta en el griego es la palabra carácter. A que no adivinan qué palabra sacamos de ahí. Es la palabra carácter. Jesús comparte el carácter de Dios. La idea de esta palabra era una palabra que usaban mucho en el tiempo antiguo. Hoy lo hacemos, pero lo hacemos en impresión de papel. Pero en un momento cuando hacían monedas, estampaban la imagen del rey o quien sea que estaba encargado de las cosas, pero marcaban su imagen. Y es una forma de estampar la imagen en metal y fabricaban así las monedas que se usaban en la historia. Y la palabra acá él está diciendo, es la expresión exacta de su naturaleza. Eso es lo que está diciendo. Él es Jesús sellado con la imagen de Dios. Cuando vemos a Jesús, hemos visto tanto de Dios como es posible ver. No es un retrato de Dios. No es solo una sombra de Dios, como era el Antiguo Testamento, que no teníamos todo el conocimiento, era una parte de Dios. No es solo una parte de Dios, es la revelación exacta y completa de quién es Dios. Eso es Jesús. Próximo, Él sostiene todas las cosas. Vemos versículo 3, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Sostiene o mantiene es una palabra que está en tiempo presente, significa una acción continua. ¿Saben por qué el mundo sigue estando en el lugar donde está? Porque Cristo con su poder lo está sosteniendo en ese lugar. Si la rotación de la Tierra se hiciera más lenta de lo que es, iríamos de congelarnos a quemarnos. Y no hablo de quemarte porque fuiste a la playa o tomaste sol, no, quemarnos, literalmente matarnos o congelarnos, si fuera un poquito más lento de lo que es la rotación de la Tierra. El Sol tiene una temperatura superficial de 5.700 grados y si estuviera más cerca o más lejos, nos quemaríamos o nos congelaríamos. Está exactamente donde necesita estar y permanece allí, porque Jesús lo sostiene. Nuestro mundo está inclinado en un ángulo exacto de 23 grados. Eso nos permite tener 4 estaciones en el año. Si estuviera inclinado un poquito diferente, realmente habrían continentes de hielo y en otros lugares los vapores del océano se moverían. Si la luna no permanece a la distancia exacta de la Tierra, las mareas del océano inundarían la Tierra completamente 2 veces al día, si no estuviera exactamente donde está. Si nuestra atmósfera no se mantuviera constante, si se diluye, o sea, si no está la atmósfera que Dios creó y se va, todo lo que es, se diluiría y no podríamos respirar. Y también los meteoritos o diferentes cosas pasarían volando a nuestra Tierra y estaríamos en peligro de ello. Pero todo eso se mantiene en su lugar de la forma que está, porque nos dice la palabra de Dios que Jesús lo está sosteniendo por la palabra de su poder. Porque Él es Dios. Colosenses 1:18 nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Versículo 3, otro más, Él es nuestro Salvador. Vemos al final del 3, después de llevar a cabo, ahí está en el medio del versículo, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Él vino a purificarnos, a pagar por nuestros pecados. Vino porque vos y yo somos pecadores. Vino porque nosotros merecíamos el castigo de la muerte.
¿Él nos necesitaba? No, pero Él decidió dejar su lugar de privilegio, su lugar de honra con Dios. Y Él dijo, voy a ir a morir en una cruz. El Dios que creó todo, el Dios que sostiene todo, el Dios que es el resplandor de la gloria de Dios mismo, el Dios que es la naturaleza exacta de Dios. Él tomó nuestro lugar. Él pagó por tu pecado. Yo sé cómo pensamos nosotros. Si yo soy Dios, obviamente no lo soy. Y no quiero serlo, pero si yo soy Dios y vengo acá y alguien me maltrata y vos tenés el poder, salí de acá. Y no solamente salí de acá, sino que desaparecé. Recibí tu castigo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos llegado a la cruz? Ninguno. Hubiésemos dicho, tómatela. ¿Por qué voy a morir por estas personas? Mirá cómo me tratan. No me viniste a adorar, no viniste a exaltarme, no me diste la posición que yo merezco, así que tómatela. Pero Dios no hizo eso. Dios no solamente no nos dio el castigo que nosotros merecemos, no solamente no nos trató como merecemos, sino que Él vino y pagó por lo que merecemos, el pecado y el castigo del pecado. Y Él tomó nuestro lugar y nos dice, llevó a cabo la purificación de los pecados. El plan de Dios, ¿por qué lo hizo? Porque Dios quiso hacerlo. No porque lo mereces, pero Dios decidió tomar nuestro lugar, morir en la cruz, cargar nuestro pecado sobre Él, para que vos y yo, que somos nada a comparación de Dios, insignificantes al lado de Dios, y sin embargo Dios dijo, amo a mi creación, voy a mandar a mi Hijo, Él va a tomar su lugar, Él va a morir por los pecados para que vos y yo al creer podamos ser purificados, perdonados de nuestros pecados. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, eso es a Cristo, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Murió una vez para siempre, y su muerte en la cruz fue el pago completo por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no podíamos llegar a Dios por nuestra propia cuenta, porque no podíamos solucionar nuestro pecado, porque no podíamos hacer nada. Y Dios dijo, voy a mandar a mi Hijo Cristo. Él va a tomar mi lugar, el lugar del hombre pecador. Él va a morir por los pecados, va a purificar por medio de su muerte, para que vos y yo podamos ser perdonados. Y el último que vemos está al final del versículo 3. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó. ¿Saben por qué se pudo sentar? Porque su obra estaba finalizada. Completo. Y ahora sí va a recibir lo que Él siempre merecía. ¿Saben que Él merecía estar a la diestra de la majestad en las alturas siempre? No fue que Él tenía que hacer todos estos pasos para merecer esa gloria, ¿no? Dijo Dios, bueno, Jesús, vos vas a encaminarte y vos vas a tratar todas estas cosas y vas a hacer todo esto y una vez que hagas eso, ahí mereces la gloria. No, Él merece la gloria porque Él es Dios. Y aún mereciendo la gloria, Él dijo, voy a hacer el plan de Dios, porque eso exalta a Dios aún más. Y entonces Él hizo todas esas cosas y cumplió con pagar por los pecados y se sentó en la posición de honor más grande que hay, que es a la diestra de la majestad en las alturas. Hoy Cristo está sentado allí en el lugar de mayor honor, a la mano derecha de Dios Padre, porque ahí es el lugar de honor que Dios le otorgó a su Hijo
Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo merece. No por todo lo que Él hizo. Él ya lo merecía. Pero damos gracias a Dios por todo lo que Él hizo y lo que significa para nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todavía falta eso. Algún día, como ya dije al principio, toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Conozcas a Cristo o no conozcas a Cristo, seas perdonado de tus pecados o no seas perdonado de tus pecados, vas a exaltar al Señor. Va a haber un momento donde vamos a entender quién es Dios verdaderamente y toda la creación va a adorar a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en esta posición de majestad en las alturas. Y antes de concluir quiero agregar esto. Esto todavía no ha pasado. Es tan seguro como nuestro cuerpo glorificado que Dios nos va a dar, que Él va a ser así adorado por toda la eternidad. Y tampoco necesitamos esperar a ese momento. ¿Qué quiere Dios hoy? Él quiere que te des cuenta quién es Él y Él quiere que le adores. A veces tratamos a Cristo como un genio, ¿no? En una botella o en una lámpara, ¿no? Y decimos, Dios, necesito esto, necesito un trabajo mejor, necesito ayuda con mis problemas financieros, necesito ayuda con mis problemas médicos, necesito ayuda con mis hijos que son insoportables, necesito ayuda con mi jefe que es insoportable. Podemos llenarlo como queremos, pero tratamos a Dios como Dios hoy. Si vos me das esto, entonces voy a estar contento o no, o si vos haces esto por mí, o ayúdame con esto. Ahora Dios dice que nos cuida y Él cuida de sus hijos, pero tratamos a Dios. Si vos haces esto, entonces yo voy a seguir tratando de vivir para vos. Cuando vemos teológicamente cómo funciona la palabra de Dios, debemos ver un pasaje como el de hoy y decir, wow, el Dios de la creación, el Dios que hoy, que ya purificó los pecados, está a la diestra de la majestad de Dios. Él merece mi adoración. Mira quién es, mira lo que hizo. Merece mi adoración, merece mi servicio, merece todo minuto y segundo de mi vida que sea dedicado a Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y en lugar de tratar a Dios como un genio que me va a ayudar a mí en cada momento que pasa, debe haber en mi mente y en mi corazón, cada minuto y momento que pasa, decir, Dios, yo quiero agradarte a ti. Dios, yo quiero vivir para ti. Dios, yo quiero exaltarte porque mira quién sos. A veces el problema con mensajes como este, que lo predicamos en la Navidad y decimos, sí, ahora nos vamos a enfocar en Navidad, pero siempre debemos estar pensando en quién es Dios y qué es lo que hizo Cristo. Y siempre debemos recordar y decir, sí, voy a poner a Cristo en primer lugar en mi vida. ¿Por qué? Porque mirá lo que Él hizo, mirá quién es, mirá la posición de honor que Dios lo ha puesto y yo no lo trato así en mi vida. Yo no lo trato así en mi corazón, yo no lo trato así en mi mente. Yo lo trato como, bueno, Dios ayúdame. O si peco, digo, bueno, igual Dios es un Dios de misericordia y gracia, entonces Él va a perdonarme. Dios nos cuida, Dios nos perdona, son dos cosas bíblicas, pero nuestra mente necesita estar pensando en lo que dice la palabra de Dios. Dios, Cristo, Él está a la diestra de Dios. Y debe ser adorado de esa manera. Entonces te pregunto, ¿adorás a Dios de esa manera en tu corazón y en tu mente?
Dios ya lo exaltó a ese lugar y algún día vamos a cumplir con Filipenses 2 y vamos a arrodillarnos y vamos a adorarle. Pero Dios no quiere que esperes a ese momento. Él quiere hoy en tu corazón que le adores, que le obedezcas, que lo pongas en primer lugar. Qué diferente que sería nuestra vida. Qué diferente que serían nuestras decisiones. Qué diferente que sería mi semana si vivo cada momento pensando, Cristo es digno de mi adoración, mirá la posición que Dios lo puso, yo quiero ponerlo en esa posición hoy, en mi mente y corazón. Cuando pienso en este pasaje y pensamos en Jesús en un pesebre, y pensamos en cómo los magos vinieron y le adoraron, y pensamos en todas las cosas que significa la Navidad, la palabra que pienso vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez es, o la frase es, no lo merezco. Y sin embargo digo, gracias Señor por mandar a Cristo a morir en mi lugar. Este Jesús, que es Dios, el heredero de todas las cosas, el creador del universo, el que tiene el resplandor de la gloria de Dios y es la expresión exacta de quién es Dios, el que sostiene todas las cosas por su palabra, el que murió por nuestros pecados y el que hoy está a la diestra de Dios, no te necesitaba, no me necesitaba, y Él dijo, voy a obedecer la voluntad del Padre y voy a ir a nacer en un pesebre. Y voy a tener un ministerio. Y el objetivo de ese ministerio es, al final de los 33 años, es ir a una cruz y cargar el pecado del hombre pecador sobre mí. Y Él murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y Dios dijo, es el pago suficiente para que vos y yo seamos perdonados. No lo merecemos. Pero pienso en la grandeza de quién es Cristo y pienso en el sacrificio que Cristo hizo. Pienso en mi vida, yo no hubiese hecho ese sacrificio. Si me dice Dios, mirá, podés morir por otra persona, voy a tener que pensarlo mucho tiempo. El Señor dejó todo eso que Él tenía, quién era. No dejó de ser Dios, pero la posición que Él tenía la dejó para cumplir con el plan, para que vos y yo podamos ser perdonados. Y entonces en esta Navidad, en este tiempo y realmente durante todo el año, estamos celebrando a este bebé que vemos en la palabra de Dios. Este bebé, aunque probablemente era hermoso, siempre me dicen todos los bebés son hermosos, hay un poco de discusión sobre eso. Estamos viendo que Cristo, que es Dios, entregó todo para que vos y yo podamos ser perdonados y recibir bendiciones que no merecemos, ser herederos de cosas que no merecemos, recibir vida eterna y perdón de pecados que no merecemos. Y vamos por toda la eternidad a adorar y agradecer a Dios por lo que Él hizo que no merecemos. Y sin embargo, Dios nos ha dado. Quizás estás acá y no conoces a Cristo como tu Salvador. Si no has puesto tu confianza completa en que Cristo murió por cada uno de tus pecados y que Él es el pago suficiente, y Él murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, si vos no has puesto tu confianza completa en eso y seguís tratando de llegar a Dios por tus propias cuentas, entonces no sos salvo. Pero Cristo te ofrece hoy. Dejó su posición celestial para morir en la cruz pensando en vos. Y Él murió por tus pecados. Y si crees hoy en tu corazón que Él murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, pagando por tus pecados, dice la Biblia que si crees en eso, sos salvo.
Hermanos, lo que le conocemos como nuestro Salvador y hemos puesto nuestra confianza en Él. Entender quién es Él y lo que Él hizo debe cambiar tu vida. Podés vivir de ciertas maneras delante del pastor. Yo no soy Dios, yo no sé el corazón. Ustedes no saben mi corazón tampoco. Podés engañar al pastor, pero no podés engañar al Señor. El Señor dice, mirá lo que Él hizo. ¿Cómo debe afectar tu vida? ¿Qué cambios debe haber en tu corazón? Debes estudiar la palabra para conocer a Dios. Debes ver lo que Dios quiere y decir, voy a obedecerle. ¿Por qué? Porque querés agradar a Dios. Debes adorarle con tu canto, debes adorarle con la obediencia de la palabra, debes adorarle en tu trabajo, en tu escuela, en tus vacaciones, debes adorarle y exaltarle, decir, Dios, quiero vivir para vos. ¿Pones a Dios en primer lugar en tu vida? ¿Quién es este bebé? El Salvador del mundo, Dios que debe ser exaltado y glorificado en cada uno de nuestros corazones. Y oramos que eso sea lo que pasa en nuestros corazones. Obviamente luchamos con pecado. Eso es lo mejor de la eternidad, es que no va a haber más pecado. En la eternidad ya no va a haber cosas que nos distraen de adorar a Dios. Vamos a adorarle por toda la eternidad y va a ser grandioso. Pero otra vez, Dios no dice espera hasta ese momento. Él dice hoy, viví para mí, obedeceme, exaltame por quién soy. Y hoy hemos visto quién es Cristo y merece nuestra adoración. ¿Estás adorando al bebé Jesús en tu vida? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por estas verdades bíblicas de quién es Cristo. Sabemos que Él es Dios, pero lo vemos tan claramente en este pasaje. Y Señor, cuando vemos quién es Él y lo que Él dejó para venir, no solamente a vivir aquí, sino a morir en nuestro lugar, es asombroso pensar en su gran amor y su misericordia. Cada uno de nosotros lo hubiésemos evitado, pero el Señor no, Él tomó nuestro lugar, Él murió por cada uno de nuestros pecados para que podamos ser perdonados. Y hoy está a la diestra de Dios. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a vivir vidas de adoración hoy, de querer exaltar a Dios en nuestro corazón hoy. Y pedimos, Señor, que cambie, sigas cambiando nuestro corazón a ser transformados a la imagen de Cristo. Señor, te damos gracias por este pasaje. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.